Hola a todos, acá los estoy invitando, esperando que se vayan conectando. Acá estoy invitando a Mariela Degano, que se está sumando acá a nuestra charla. No sé si ya se... Acá, lo estoy... bueno, aquí vamos a hablar hoy sobre discapacidad y sobre sexualidad. Es un tema que... Hola Gabriela, y la veo que está ingresando. Un tema que se habla poco, que es muy importante que hablemos, porque es un tema bastante tabú. Marisa Plano también se está sumando ahí. Un tema que no se habla mucho. A Clarita, la estoy viendo. Un tema que es necesario hablarlo. A ver si se suma. Mariela la voy a volver a invitar. A ver si la vemos. Ahí se van sumando todos. Ahí se está Hola, sumando Mariela. Mariela, ¿qué tal? Un gusto ¿cómo acá. estás? ¿Qué estamos ¿Cómo están haciendo? todos? Por Qué, fin. qué genial, nos Qué debíamos esta charla, Vero, ¿eh? Nos debíamos esta charla. tan necesaria, ¿no? Porque me han preguntado mucho gente, la verdad que, y mucho también que me pidieron que la guarde, porque la quieren ver después, porque por ahí están trabajando, ¿viste? Y no pueden, ¿viste? Escucharla en este momento, ¿no? Así que va a quedar guardada también para que no pueda escucharla en Bien, este momento, ¿no? Pero es buenísimo, un tema buenísimo, muy genial. importante, que no se habla y que hay que hablarlo, ¿no? Bueno, Exacto. primero, antes de todo, mientras se van conectando, quería presentarte quién sos, porque, bueno, la verdad que has estudiado muchísimo, sabes un montón del tema. Bueno, aparte a mí me encanta cómo, más allá de los estudios, cómo tratás el tema, ¿no? Eso es lo más importante, porque más allá de los estudios, uno puede haber estudiado mucho y no saber transmitirlas las cosas, ¿no? Lo importante es cómo Tal se cual, transmite, porque tal cual. la mayoría de mucha gente tiene estudios. Bueno, Mariela Degano es licenciada en Educación para la Salud en la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Medicina, y también hizo un posgrado de sexualidad con perspectiva en diversidad funcional y discapacidad, y actualmente está diplomada en Educación Sexual Integral en la USAM, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿no? También empezaste en el 2010 haciendo talleres vivenciales de empoderamiento para mujeres y hombres con discapacidad en diferentes edades, ¿no? También que podemos decir que acompañar, ¿qué más querías agregar acá? Porque hay de todo, ¿no? Libros hiciste, eh, Hay mucho mira, no sé, recorrido. trabajaste en centros, el Comité Científico de la Fundación Neurodiversidad de Rosario. Eso es lo que a mí me encanta, que sos de acá de Rosario, porque es importantísimo también trabajar. Yo estoy trabajando mucho con la gente de aquí de Rosario, ¿no? Porque es importante también acá en Rosario, siempre se trabaja con gente de Buenos Aires, aquí hay gente muy valiosa en Rosario, ¿no? También fuiste asesora externa de la Fundación ANER de Alicante, España. ¿Qué más podemos agregar? Eh, bueno, todo referente a los ejercicios de los derechos de la Fundación Ejercicio de una Sexualidad Disfrutable, ¿no? El colectivo de las personas con discapacidad, ¿no? Que es importante, en forma general, lo digo que fueron consideradas y fuimos consideradas personas asexuadas, ¿no? Y no lo es, ¿no? Bueno, para empezar, si te Qué parece, lindo, Vero, los saluditos. Mientras vos hablabas, yo miraba los saluditos que, gracias, Marisa. Ahí lo vi a Iván también, todos afectos, ¿no? Siempre digo que las personas que nos siguen y que me siguen también en la construcción colectiva de todo esto, porque yo sola no. Yo siempre digo que a formato isla las cosas no funcionan. Nos tenemos que encontrar para poder trabajar y continuar juntos. Así que bueno, les agradezco a todos los que están, los comentarios que están colocando allí en el vivo. Muchas gracias. Es mutuo. este, lo que yo quisiera, si a vos te parece, para empezar, yo quería hablar un poquito de la convención, porque a veces se piensa que todo este tema surge, no se sabe de dónde surge, ¿no? Ujú. Parece que hablar de sexualidad es un movimiento que surge de un grupo de personas que piensan que las personas con discapacidad tienen derechos, pero hay que hablar de sexualidad y
no está basado en nada, a lo mejor, o no sé de dónde sale, no se, no se sabe, ¿no? Pero más allá de un convencimiento de que ahí tienen derechos, aparte, está basado en derechos internacionales, de derechos humanos. O sea, tiene un fundamento digamos, real y que es digamos, está basado, por ejemplo, en el derecho de las personas con discapacidad. Y voy a decirlo hasta que me canse esto, ¿no? Hay un tema, que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad fue hecha en el 2004, en el 2008 la Argentina aprobó la ley, y en el 2014, siempre explico lo mismo, es como una pirámide, y en la punta de la pirámide de las leyes, en la punta siempre tenemos la Constitución Nacional nosotros, y abajo están todas las demás leyes, digamos, los códigos, las leyes, los reglamentos, y los decretos, por ejemplo, están abajo de todo. Y en el 2014 se crea una ley, que es la ley 27.044, que pone la Convención Internacional en la punta junto a la Constitución Nacional. O sea que la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad tiene el mismo valor que la Constitución Nacional. O sea, está arriba de todas las leyes, todos los decretos, todos los códigos. O sea, el valor de la Convención es la máxima ley de nuestra nación. Por eso es tan importante. Y aparte de ser igual que la Constitución, es ley. O sea, significa que es ley, que es aplicable ya. O sea, no necesitamos que alguien nos explique, ni que se reglamente, nada. Todo lo que dice la Convención se puede pedir la aplicación inmediata. ¿Y qué dice la Convención? Varias cosas dice. Por ejemplo, yo voy a hablar de 2 artículos, nada más. La Convención la puede leer cualquiera, se puede bajar de internet, descargar en forma gratuita. Hay 2 artículos que hablan de cosas simples. Aparte simple, como está dirigida a personas con discapacidad, está en forma simple explicada. Y está redactada por personas con discapacidad que participaron en la redacción de esto. Es más, también se puede descargar en formato accesible, para que la puedan entender personas con discapacidad. El artículo 3 habla de la autonomía de personas con discapacidad. También habla el famoso, que uno habla mucho de la diversidad. La diversidad surge de la Convención. O sea, no es una palabra que inventó tampoco un grupo de personas. Vamos a empezar a hablar, en lugar de discapacidad, hablemos de diversidad. No, la palabra diversidad está en la Convención. Dice exactamente la Convención: el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad, que está en el artículo 3 de la Convención, o sea, surge de una palabra pedida por la Convención, que tenemos que respetar la diversidad. También en otro artículo que es muy importante, el artículo 23, que habla el fin de la discriminación a las personas con discapacidad y respeto por el matrimonio, por la familia y por la paternidad. Y ahora vamos a hablar de cada uno rápido. Las personas con discapacidad tienen el derecho a contraer matrimonio con el consentimiento libre e informado. O sea, tienen derecho a contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia. Eso parecería simple porque cualquier persona, pero a veces cuando lo imaginamos en una persona con discapacidad, parece raro que una persona que tiene una discapacidad mental pueda contraer matrimonio con un consentimiento libre e informado, pero tienen derecho, porque no hablamos de una persona solamente en una silla de ruedas, hablamos de todas las personas con discapacidad. También tienen pleno derecho por eso, a formar una familia, tienen derecho a decidir libremente a tener hijos, lo dice la Convención en el inciso B del artículo 23, y a decidir cuánto periodo de tiempo hay entre un hijo y el otro hijo. O sea, tienen derecho a una información sobre su educación sexual y a planificar una familia. Tienen derecho a que mantengan su fertilidad, dice la Convención en el inciso C. O sea, no pueden perder su fertilidad. Tienen derecho a una asistencia para el desempeño y la crianza de sus hijos. Eso lo dice el apartado 2 del artículo 23. Tienen derecho a asegurarse que no sean separados de sus hijos, salvo alguna ocasión muy extrema que lo podrá hacer un juez. Y en el artículo 25 habla sobre el derecho a la salud.
que dentro de la salud habla del derecho a la salud gratuita que tenemos todas las personas, entre eso las personas con discapacidad también, y habla el derecho a la salud sexual y reproductiva también de las personas con discapacidad. Eso lo dice puntualmente la Convención en el artículo 25. Ahí te hago un resumen de lo principal de la Convención. O sea, a lo que voy, que lo que vamos a hablar ahora está basado en derechos internacionales que están reconocidos como ley dentro de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, no es nada traído así como una cuestión sin fundamento, ¿no? Así que bueno, quería empezar con esto yo para darle un marco, digamos, a lo que vamos a hablar, ¿no? Más allá de la cuestión de sentido común y todo lo que va a traer a lo que vas a contarnos vos, ¿no? Parece Así que bueno. mentira, Vero, ¿no? Esto que, si me permitís, digo, parece mentira, yo te escuchaba atentamente en todos estos artículos y la importancia y el antes y el después que marcó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y aún así, hoy todavía tenemos que aclarar, ¿no? Cada vez que hablamos de salud sexual, de salud reproductiva o no reproductiva, de toma de decisiones, de dignidad, de privacidad, del disfrute de una sexualidad, de permitir, ¿no?, ciertas cuestiones en torno a las conductas sexuales, a formar pareja. Digo, todavía tenemos que aclarar, todavía tenemos que salir a acompañar ciertos procesos. Digo, parece mentira esto, ¿no? Insisto, con una convención de tantos años que tengamos que seguir trabajando en esto que rodea, digamos, a las personas con discapacidad, que roza lo oculto, lo mitológico, lo prejuicioso, ¿no? Lo discriminativo en torno a su sexualidad. Tantos años de convención y cómo nos cuesta corrernos de ciertos lugares y garantizar derechos, ¿no? Garantizar derechos. Y vos fíjate que lo nombré porque estoy segura que muchísima gente, esto hace, hablo del 2014 que ya es ley, está en el 2008 en Argentina, que la gente no sabe que está en nuestra normativa y que de aplicación, ni lo debe conocer, porque no se fomenta, esto también debería hablarse más, ¿no? Estos son los derechos de las personas y no se habla, por eso es necesario hacer estos vivos y que la gente conozca sus derechos, ¿no? Y es necesario, bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, sí, ¿te el acordás que título habla de ayer, sexualidad. Vero, ¿te acordás que ayer decíamos, ¿no? Vos como abogada, darle un marco de la convención y pensábamos esto de la importancia de mencionar la convención, porque también en la convención está nombrada la sexualidad, ¿no? Entonces, como un derecho. Y vos lo decías, teníamos la previa con muchos audios que son siempre más enriquecedores, digo yo, los audios que nos mandamos en la previa, que quizás el propio vivo, pero ayer decíamos eso. Está en la convención también y sin embargo dudamos a la hora de garantizar el derecho a la sexualidad. Pero aparte muchas preguntas que yo te quiero hacer, ¿por qué lo estoy haciendo también? Porque cuando uno viene a hacerme la pregunta aquí de la obra social que no le cubre, o cuestiones que yo hago normalmente, uno se sigue hablando, y uno te da cuenta que todos estos temas no quedan pendientes, la gente tiene todas estas dudas, entonces es necesario también que se hable, ¿no? Esto, cuestiones que vamos a hablarlos ahora, ¿no? Que los papás tienen esas dudas todavía, los padres y los mismos chicos con discapacidad que están ahora escuchando en este momento también, porque hay muchos que yo hablé previamente que van a estar escuchando, porque tienen dudas de su propia sexualidad, ¿no? Que están ahora escuchándonos. Bueno, cuando hablamos de sexualidad, yo una pregunta, ¿qué es la sexualidad? Quiero saber. Vamos a empezar hablando Es muy buena la pregunta, Vero, porque en realidad yo te podría responder, siempre digo lo mismo, yo te podría responder de manual, ¿no? Entonces yo te digo, la sexualidad es una dimensión humana. Y eso es de manual, ¿viste? Cuando nos hacían ir a buscar al manual una definición, un concepto. Sí. En realidad sabemos que la sexualidad es una dimensión humana, pero a mí me gusta pensar la sexualidad como esos modos de ser, como esos modos de pensar, de comunicarnos, como esos modos de pertenecer, ¿no? De hacernos presentes. Digo, porque si no pensamos en una sexualidad solo genitalizada y no una sexualidad más integral, o sea, todo lo que hacemos es sexual, todo lo que hacemos es sexual. No podemos
quitarnos esta condición de ser seres sexuados y sexuadas. Entonces, digo, me parece que está bueno poder pensar la sexualidad desde una mirada mucho más integral, más amplia, y no siempre en relación a los genitales, ¿no? De hecho, siempre digo, y los que me conocen estarán cansados de escucharme, pero esto que estamos haciendo también es sexual. Entonces, es eso, la sexualidad impregna todo lo que hacemos y toda nuestra vida, ¿no? Nuestra identidad, justamente. Te pregunto, cuando se habla sexualidad, ¿viste? El tema de la sexualidad, ¿viste? Cuando se habla en las casas, normalmente yo veo que a veces no se habla de sexualidad, los padres a los hijos, con o sin discapacidad. ¿Cómo es el tema de hablarle a una persona con discapacidad, del tema de los padres? ¿Se habla en el día a día? Porque yo veo que no se habla a los padres de hijos sin discapacidad tampoco. Sí, ahí está el tema, ahí está, vos diste justamente en la tecla. Me parece que hablar de sexualidad, por más que pensemos que no, bueno, ahora está claro, tenemos una ley de educación sexual, las cuestiones, ¿no?, han cambiado, las condiciones sociales han cambiado, y ahora estamos mucho, no creo que sea tan así. O sea, yo siempre digo que cuando hablamos de sexualidad hay que ser muy respetuosos. Es un tema sensible, es un tema que se habla en singular y que se transporta también a lo colectivo. A mí me parece que en torno a lo que se habla dentro de los contextos familiares, siempre hay alguna forma que puede ser habilitadora o censuradora justamente de la sexualidad, de la pregunta, de las conductas, ¿no? Hay mucho mito en torno a la sexualidad, Vero, y cada familia justamente atravesado por lo cultural, atravesado por lo ético, por lo moral, por lo religioso, hasta por lo ambiental, te diría, por lo vincular. Cada familia arma y desarma esto que es la sexualidad y la educación sexual a su modo. Por supuesto, sabemos que en aquellas familias en torno a personas con discapacidad, quizás la vergüenza sea otra, el pudor sea otro, los temores sean otros, que van aparejados justamente a la condición, ¿no?, de un hijo, de una hija con algún tipo de discapacidad. ¿Pero te parece que es temor o directamente, o porque ni se imagina que pueda llegar a tener sexo directamente? Porque a mí directamente, yo creo que a mí no me hablaron de sexualidad cuando era chica, porque no, por vergüenza a lo mejor, como que me tenía que arreglar sola, en todos los... Pero un chico con discapacidad yo creo que ni siquiera se imagina que pueda llegar a tener sexo alguna vez, a lo mejor. Sí, vos sabés que viste que lo hablábamos esto de los mitos, y uno de los mitos que están más arraigados en la sociedad es pensar que son eternos ángeles, que bueno, que su edad quizás mental no es la misma que su edad cronológica y entonces hay cosas que no van a suceder. Y yo quiero contarles que en la mayoría de las discapacidades, los desarrollos sexuales, los procesos de sexuación, son iguales que las de cualquier otra persona. Entonces, los deseos aparecen, las fantasías aparecen, la exploración aparece, la erótica toda aparece, y en ese momento, ¿qué hacemos? Porque yo que acompaño en contextos familiares, muchas veces me dicen, yo no pensé que esto me iba a pasar, ¿no? Lo que decías vos recién. Claro, si lo pensamos en una cajita que van a ser eternos niños o niñas, y claro, entonces nunca afrontamos esto de educar sexualmente a un niño o una niña con una condición de discapacidad. Y después nos encontramos en la adolescencia o los jóvenes adolescentes con algunas dificultades para expresar la conducta sexual. Pero eso tiene que ver justamente con que previamente no informamos, no educamos en sexualidades, porque pusimos ante nuestros ojos siempre la condición, ¿no? La condición. No, aparte de que yo lo que estoy pensando, al estar una persona con discapacidad muchas veces en su casa, puede surgir también que con las computadoras vean pornografía también, y vean una sexualidad a lo mejor más fantasiosa aún, ¿no? Con cosas que a lo mejor no pueda, digamos que necesita una explicación extra, ¿no? No una sexualidad, sí. ¿entendés? Que puede ser más, ¿entendés? Distinta, ¿no? Que inclusive más inclusive, Vero, más violenta, ¿no? Yo siempre digo que educamos en sexualidad. Claro. Tener una religión tiene que estar explicada y decir esto si querés hacerlo, tiene que tener un determinado límite, porque es peligroso, qué sé yo. Sí, yo siempre digo que educamos en sexualidades, informamos en sexualidades de dos maneras.
o habilitando la palabra y habilitando el espacio para poder hacerlo, o censurando. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo, Mariela? En realidad, si no decimos nada, también estamos educando, por supuesto. Lo que sucede, Claro, el silencio también educa. puede ser peligroso no hablar, a eso me refiero. Claro, las consecuencias son distintas. Las Porque consecuencias, pueden ver tenemos... cosas e interpretar cada uno lo que le parece después. A eso es lo que me Exacto. refiero, si no le explica. Un tema que a mí me preocupa, el tema de la privacidad, ¿no? ¿Cómo es? Uh-huh. En los dos ámbitos, ¿no? Cuando un chico está en la adolescencia, empieza a cambiar su cuerpo, ¿cómo es el tema de la privacidad? Empecemos, ya que estamos en este tema, ¿no? Dentro de la familia. ¿Cómo debería actuar la familia con la privacidad dentro de un hogar? A mí me gusta, Vero, Oh, siempre aclarar que, los dos, chica y chico, porque son, claro, sea lo a mí me gusta siempre aclarar la diferencia entre lo público, lo privado y lo íntimo. ¿Sabes por qué? sí, Porque viste que hay una diferencia enorme entre estas tres cosas y suelen las familias, y cuidado, acá yo que soy una defensora de los contextos familiares, también voy a decir que hay muchos profesionales de la salud y de educación que confunden estos espacios. Y que también los vulneran y que también los invaden, ¿no? Porque si hay otra cosa que sucede muchas veces con las personas con discapacidad es que vulneran todo el tiempo, no solamente los cuerpos, sino los espacios de intimidad con ese cuerpo, ¿no? Son cuerpos tan sí. terapizados desde muy pequeños que en realidad, bueno, es difícil a veces determinar cuál es el espacio en donde quizás tengo que aparecer desnuda o desnuda, con ropa, sin ropa, dónde puedo higienizarme, dónde no, dónde puedo explorarme, dónde no. Entonces, digo que hay que tener muy claro, familias y profesionales, transmitir justamente esto de, en este espacio podemos hacer esto y en este otro espacio podemos hacer otra cosa. En los espacios públicos sabemos qué conductas tenemos que tener, en los espacios privados, que quizás puede ser el comedor de una casa, el patio de una casa, ¿sí? El living, pero allí quizás que aparezca justamente el espacio de intimidad, quizás en su dormitorio, quizás un momento en el baño a solas, ¿no? Esto de, porque a mí me lo cuentan, ¿no? Muchas mamás que bañan a sus hijos con discapacidad y ya son jóvenes adultos. Y no es por criticar, porque muchas veces se necesita, porque quizás hay una discapacidad muy dependiente, ¿no? Muy limitante, y las madres necesitan justamente higienizar a sus hijos, pero cuando no necesitan, es importante que dejemos ese espacio de intimidad, de encuentro con el cuerpo, con el propio cuerpo, ¿no? Porque si no, esto que vos decías, se confunden las conductas que puedo tener en un espacio público frente a los demás con las conductas que debo tener en un espacio privado, ¿no? A solas con mi propio cuerpo. Entonces, me parece que es un tema que a mí me gusta mucho trabajar con las familias y también con los profesionales, porque le achacamos, viste, a las familias como que hacen todo mal y muchas veces son los profesionales los que invaden estos espacios de intimidad y de encuentro con el cuerpo, y creo que es uno de los espacios más vulnerados, ¿eh? La intimidad en las personas con discapacidad es uno de los espacios más vulnerados, si se quiere, ¿no? Esto de estar controlado siempre, vigilando, qué están haciendo, la duda de que si pueden o no estar solos, ¿no? ¿Y vos crees que se controla más al hombre, a la mujer que al hombre? Sí, por ¿O supuesto. es igual? Sí, Porque no, eso es no, lo que te pregunto. no, se controla mucho más a la mujer, a la niña o al adolescente con discapacidad que al varón, por supuesto. Sí, Inclusive, sí. yo creo que esto que hablábamos, ¿no? El machismo, el patriarcado, viene a ser también aquí cumple un rol importante. Las Ajá. mujeres con discapacidad inclusive son más vulneradas en sus derechos que los varones, ¿no? Más invisibilizadas, más oprimidas. Eh, Sí, sí. por supuesto, mucho más que los varones, la inserción laboral de la mujer con discapacidad es Sí, sí, casi nula a comparación del varón, ¿no? y con respecto a esto, pues yo te pregunté recién con respecto a una familia. Yo creo que esto será potenciado y muchísimo más complejo en una institución. ¿Por qué? Porque en una institución tenés cámaras, tenés reglas a la hora de comer, a la hora de dormir. ¿Cómo puede formar, para formar una pareja, para tener una relación dentro de una institución? Debe ser complicadísimo. O Es sea, muy complejo. cómo buscar un espacio de intimidad con tantas reglas, con tantas... Sí, Vero, Porque, en un momento, es muy debe haber complejo. algo
a lo mejor, algún, qué sé yo, algún consultorio médico, a lo mejor que no haya una cámara. No Sí, sé cómo es muy complejo, Vero. Sí, es porque complejo porque mano, darse un beso, a lo mejor no, te quiero decir, aunque sea para esa mínima intimidad, no hay lugares. sí, yo No creo que sé. es complejo, pero porque en realidad esto que decíamos, lo del control y la vigilancia, ¿no? Y también la responsabilidad de la institución. Yo conozco algunas instituciones que en realidad trabajan de una forma maravillosa, pero bueno, son las menos, ¿no? Es bastante complejo esto de permitir que personas con discapacidad quizás formen pareja y que esa pareja sea real, ¿no? Y cuando digo real, digo, lo hago así entre comillas, porque quizás esto de darnos un beso y tomarnos de la mano y hacernos unas caricias nos lo permiten, pero quizás otro tipo de intimidad en una institución no. Por esto que vos decías, ¿no? La cámara, la vigilancia, la repercusión de un acto, ¿no? Porque ahí tenemos que hablar de métodos de planificación, de protección, que quizás esto, está el consentimiento o no para hacerlo, qué desea hacer esa pareja, ¿no? Si desea justamente quizás establecer una vida y pensar y proyectar una vida juntos. Entonces, esto en las instituciones, yo hablo siempre de las sexualidades institucionalizadas y vos me dirás, wow, qué fuerte, ¿no? Pensar en sexualidades que están institucionalizadas. Y sí, lamentablemente sí. Eh, por este temor, este miedo que tenemos, ¿no? ¿A qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué sucederá? Y si los dejamos, ¿qué pasa? ¿No? Como si nosotros deberíamos habilitar, teniendo el poder de habilitar, cuando esto deben ser decisiones propias, ¿no? Pero bueno, estamos lejos. En Europa hay instituciones, pero claro, son modelos europeos, ¿no? Las inversiones económicas son otras, los modelos de trabajar con las personas con discapacidad también son otras, pero en Europa hay casas, ¿sí? Que son acompañadas por asistentes, pero las personas con discapacidad tienen la posibilidad de tener una vida, entre comillas, autónoma, si bien acompañada, pero autónoma con la persona que deseen. Hoy nosotros aquí en Argentina estamos lejos de proyectar algo así, ¿no? Sí. Entonces, es cierto, que se concrete una relación vincular, afectiva, amorosa, inclusive sexoafectiva, ¿no? Dentro de una institución, y es complejo, es muy complejo. Y vos hablabas asistente. Yo he visto en películas o en informes de España, de otro lado, la figura del asistente sexual. Sí, Te preguntaba si había en Argentina, en Rosario, si sí. existe eso para hombres y para mujeres. Vos sabés que me gusta mucho esta pregunta, porque la asistencia sexual surge justamente como una figura que va a acompañar el encuentro sexual. Pero siempre entendiendo que el encuentro sexual no es solamente coital, o sea, que no es solamente genital. Digo, a lo mejor una pareja con alguna condición de discapacidad necesitan de alguien que los acompañe a un cine, que los acompañe a un bar a tomar algo, que los acompañe a una salida, ¿sí? Entonces, la figura del asistente sexual, si bien tiene que ver con los encuentros íntimos, no solo tiene que ver con el encuentro íntimo, ¿se entiende? O sea, puede venir a ser un acompañamiento de encuentro quizás extra intimidad, quiero decir. De Sí, todos sí. modos, la figura del asistente sexual sí existe en la Argentina, por supuesto no está en el marco de ninguna normativa aún, y la asistencia sexual, por lo menos las que yo conozco, son casi todas mujeres. Y aquí también hay un mensaje, ¿no? Hay algo, una lectura para hacer, que es que históricamente a las mujeres se nos ha impuesto justamente la figura del trabajo sexual, ¿no? Entonces, si bien no estoy diciendo que la asistencia sexual es trabajo sexual, son dos cosas distintas, la asistencia sexual también, esto del acompañar y del cuidado sexual en torno a la mujer. En el resto del mundo existen varones que son asistentes sexuales para mujeres con discapacidad. Y también existen varones que asisten a varones con discapacidad o mujeres Claro. que asisten a mujeres con discapacidad. Aquí en Argentina, bueno, yo por lo menos con la que estoy más cercana es con Cari Moreno la nombro porque ella es sumamente Acá, profesional, tiene
Está en Buenos Aires ella, pero bueno, hace trabajos justamente y acompañamientos y asistencias en el resto del país, y la nombro porque admiro muchísimo su trabajo y su compromiso con la asistencia sexual. Eh, es una figura muy polémica, Vero, muy polémica la asistencia sexual. Y pensemos que en Estados Unidos surge en los años 70 la asistencia sexual. Y nosotros aún todavía estamos esperando y estamos craneando, ¿no? En dónde encaja la figura del asistente. Pero lo que estaba pensando es que también debe haber casos, al margen de esta figura, digamos, específica, que padres pueden llevar un hijo con discapacidad, un varón, por ejemplo, a debutar, que esto existió históricamente con una prostituta. Uh-huh. Sí, Existir eso. Sí, hay sí, que tener sí. cuidado también cómo trabaja y todo por las características, a lo mejor para, no sé. Hay que Pero tener esto varios cuidados. Sí, sí, existió es histórico. históricamente. Es histórico. Sí, sí. Vos sabés que a mí los papás varones por lo general me consultan mucho esto de ya lo tengo que llevar, y sobre todo los varones con algún tipo de discapacidad intelectual. Y yo siempre digo, hago así con la mano, momento, porque en realidad en la discapacidad intelectual primero debemos informar, Preguntarle. exacto, y después debemos informar, ¿no? Quizás si está el deseo, si sabe con quién se va a encontrar, qué rol cumple esa figura donde lo llevamos. Después, Es me parece que fundamental preguntarle, como sujeto de derecho, siempre volvamos a la convención, es un sujeto de derecho, hay que preguntarle, ¿no? exactamente. Volvimos Sí, siempre al mismo punto, ¿no? y no decidir por ellos, ¿no? Porque quizás ese papá dice, no, porque a mí me llevaron, yo lo quiero llevar, y a lo mejor no es el deseo de su hijo, de ser llevado con Claro, una trabajadora sexual, ¿no? claro. Porque, por ejemplo, yo lo que veo muchas veces que la necesidad de muchas personas con discapacidad es la necesidad de afecto. No sé si a lo mejor llegar a ese punto, pero a lo mejor es una caricia, un abrazo. No sé, hay que preguntarle qué es lo que buscan en una relación. Por eso hay que preguntar. Es importante saber hasta dónde es que la necesidad de llegar, ¿no? Sí, y ¿Qué es lo que quieren? sí, por eso digo que es tan interesante la educación sexual, porque Claro. educando sexualmente hacemos diferenciaciones, ¿no? Entre, bueno, cuáles son los vínculos afectivos, cuáles son los vínculos amorosos, cuáles son los vínculos que Sí, quizás pueden ser vínculos violentos, vínculos que nos hagan mal, ¿no? Esto, me parece que todas estas cosas tienen que estar claras y adaptadas. Yo siempre digo que falta mucho, que debemos adaptar, y este es un compromiso que los profesionales tenemos que asumir, de adaptar el material que existe para que las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, Vero, porque en realidad las personas con discapacidad quizás motriz, si intelectualmente comprenden, no hay un gran desafío, pero en la discapacidad intelectual sí hay que poder adaptar el material para que justamente se comprenda, ¿no? sí, pero la persona con discapacidad motriz pasa por otro lado, para mí, más que nada, como estamos en una sociedad capitalista, más que nada es vista como un producto, entonces a lo mejor no se ve linda, el estereotipo de la belleza, pasa por otro lado en la Exacto, sexualidad, ¿no? exacto. Yo creo, ¿no? Entonces no gusta, o no es vista a lo mejor como objeto de deseo, yo creo que pasa por otro lado, la Uh-huh. discapacidad física, Sí, sí, por otro sí, lado, yo creo. estamos lamentablemente, Mejor, que claro, por acá. claro, lamentablemente los estereotipos que nos imponen de belleza quizás no van de la mano con una silla de ruedas, con un bastón, sí, Sí, obviamente, pero creo que también nos tenemos que empezar a correr de esos estereotipos, y de hecho me parece que hay movimientos que ya se empezaron a correr de esos estereotipos y están diciendo, bueno, esta es mi corporalidad, yo estoy aquí, claro, tengo yo me siento identidad. con una discapacidad física y me siento divina y salgo con mi sonrisa a conquistar el mundo, pero hay gente que todavía no salió de ahí, ¿no? Porque yo Exacto. creo que la belleza pasa por otro lado, ¿no? Pero bueno, pero es todo un trabajo, ¿no? Es todo un Sí, sí. trabajo de autoestima. Creo yo, pasa por otro lado. Hay una pregunta que a mí me hacen muchos papás, que yo creo que va a salir es una pregunta que yo te quiero hacer porque es un tema complejo. Una cosa que me preguntan todos los papás, que no tiene que ver en sí con la sexualidad, pero va a disparar para ese lado. Me preguntan los papás qué va a hacer de mi hijo cuando yo no esté. Esa es una pregunta que me hacen todos porque tienen mucho miedo con respecto a eso. Entonces, cuando tienen miedo que va a ser con el destino de su hijo, yo creo que menos aún van a querer que su hijo tenga sexo y que por ahí quizás tenga un nieto,
porque si tienen miedo del destino de su hijo, pienso yo, menos aún que quede embarazada, me lo han dicho. Imagínate que tengo un hijo, si están totalmente en desacuerdo que su hijo quede con un embarazo. ¿Quién se va a hacer cargo? Porque a veces tiene algún hermano o no tienen a nadie. ¿Qué opinas de todo ese tema? Para mí, bueno, otro tema maravilloso, cuando hablamos de, y contradictorio, yo te lo dije esto, de la contradicción, a mí también los padres y las madres me dicen esto de, bueno, yo lo veo tan dependiente de mí, yo lo veo que él puede, o que ella puede, desarrollarse autónomamente en muy pocas cosas, entonces me preocupa, porque quizás nada, o no tiene hermanos, o no tiene familia cercana, ¿qué va a ser de él o de ella cuando yo ya no esté? Entonces, yo digo que ahí es contradictorio, ¿no? Porque quizás muchas familias, por eso digo que hay que acompañar mucho a las familias, hay que sostener mucho a las familias, porque esto es contradictorio cuando nosotros decimos, bueno, hay que soltar un poquito, hay que dejar que haga pequeñas cosas solo y sola, como esto, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿quién no tiene derecho a bañarse, a ducharse sola y solo? Y no estar interviniendo, porque sí, quizás lo puede hacer, a su modo, pero lo puede hacer. Entonces, digo, qué contradictorio es. Por un lado, nos preocupa qué va a suceder con esta persona cuando los padres no estén o las madres ya no estén, pero a la vez lo seguimos teniendo, ¿sí? Dentro de esa cajita de cristal, infantilizándolo con estos procesos de sobreprotección, ¿no? Y de no soltar nunca, con lo dificultoso que es esto, porque es un proceso muy largo, un proceso que lleva mucho desafío por parte de los padres y de las madres, pero esto es importante, o sea, siempre que nosotros eduquemos en la autonomía, o sea, lo más autónomos posibles, hasta donde la discapacidad nos permita, porque sabemos que hay discapacidades que son mucho más inhibitorias que otras en torno a sus habilidades, ¿no? Pero digo, pensando siempre ese objetivo, o sea, no somos eternos, los padres, las madres, no somos eternos, entonces tenemos que otorgar de alguna manera, en lo diario inclusive, autonomía, si sea con pequeñas cosas, autonomía, ¿no? Esto de que puedan cocinar solos, de que puedan tomarse un colectivo, de que puedan entender el tema del dinero, de pagar un impuesto, las cosas diarias que hacemos todas las personas y que muchas veces a las personas con discapacidad no se las dejan hacer. Porque es eso, muchas veces no es que no la pueden hacer, sino que no se las dejan hacer. Muchas mamás me dicen, yo no lo dejo porque... Pero yo cuando se van a un campamento, lo que sea, están sufriendo que se fue, digo, ¿viste? Tenés que cortar, porque los hijos están felices, a lo mejor en un campamento, o claro. Los hijos están felices que cortan, y los padres claro. Que sufren que no pueden cortar, porque es el bebé que se le fue. Exacto, por eso digo que es contradictorio, o sea, ahí hay un proceso, pero es como también hablábamos ayer un poco, ¿no? Y esto yo siempre intento destacarlo, sobre todo en las reuniones con familias. Hay que acompañar a esas familias para que estén seguros, ¿no? Y seguras. Digo, esto no es sencillo, o sea, hay una cuestión que hay que internalizar, o sea, no es fácil tener un hijo, una hija con una condición de discapacidad. Hay que entender también a esos padres y esas madres. Por eso digo que hay que acompañar en este entrenar en habilidades sociales y esas habilidades sociales diarias, ¿no? Las más cotidianas. Y hacer ejercicio, así con los acompañantes, probar a ver hasta dónde llega, si puedo ir al kiosco, ir probando, o sea, los distintos ejercicios, para dándole autonomía diariamente, ir probando. Exacto. Porque si vos nunca lo dejás, no podés hacer nada. Si lo tenés agarrado que no puede, se lo van a querer. El otro día, Vero, el otro día una mamá me dice, yo no lo puedo creer porque él se tomó el colectivo, yo lo esperé en la puerta del club y él llegó al club. Le digo, bueno, pero la que tenías la duda eras vos. Él fue encantado en el colectivo, él sabía perfectamente lo que hacía en el colectivo porque se lo habían repetido 20 veces, inclusive había hecho el recorrido con su acompañante terapéutico. Entonces, digo, ¿no? Era un loco, o sea, cuando llegaron se abrazaron en la puerta del club, pero es eso, o sea, el temor justamente de algo que ya había estado premeditado, si se quiere, porque había sido entrenado también. Sí, porque eso es el tema de ejercitarlo y ir probándolo, cada los días un poquito más hasta que va logrando metas. O sea, no es fácil, son trabajos, ¿no? Pero hay muy buenos profesionales y con los acompañantes terapéuticos, yo te digo, yo creo tanto en la rehabilitación, en los ejercicios que se logran objetivos, con una constancia
educación se van logrando los objetivos. Lo importante es ir probando, y más allá todos los días, un pasito más allá, ¿no? Por supuesto. A ver, ¿qué más te puedo preguntar? Del EAESI, si se está aplicando y si se está aplicando en todos los niveles o no, ¿cómo está el tema ese hoy? Qué drama la ESI, qué drama porque, no qué drama, es un instrumento maravilloso. La Ley de Educación Sexual Integral, viste que yo te contaba, en realidad surge en el año 2006 y lo que Yo nos no viene a sabía decir, sí, que era nueva. no, 2006 y fíjate ya casi a 15 años de la ley, aún todavía tenemos conflictos con que algunas escuelas las apliquen, entendiendo que la Ley de Educación Sexual surge del sector educativo, y para ser aplicada en el sector educativo, hoy se habla de educación sexual integral en todos los lugares, en todos los territorios, me gusta decir a mí. Porque hoy de educación sexual se habla en los clubes, hoy de educación sexual se habla en los centros de salud, en las bibliotecas populares, en los comedores. Digamos que ha salido de los espacios educativos y ha impregnado otros espacios sociales, si se quiere, ¿no? Pero en las escuelas puntualmente, vos me preguntabas si en la educación especial también, por supuesto, la educación sexual es en todos los niveles de educación y en todas las modalidades. Por ende, en la educación especial también debemos entender que la ESI tiene que aparecer. Bueno, los grandes desafíos son si se está implementando al 100% como desearíamos. Y bueno, yo me hago cargo de lo que digo, pero al 100% como desearíamos no se está aplicando, ¿sí? No se está implementando. Por eso digo, hay muchas personas que dicen, bueno, pero hablar de educación sexual, hablar de sexualidad, no es tan simple. Si no, nos sería muy simple con la herramienta que es la Ley de Educación Sexual Integral implementarlo en las escuelas. Y aún así existe resistencia, ¿no? De algún sector o del otro. Sí, sí, Total resistencia. Sí. Es lamentable porque, bueno, insisto, es un instrumento educativo maravilloso y aparte integral, ¿no? Se habla de una sexualidad integral. Integral, ¿por qué? Porque se habla de diversidad sexual, se habla de perspectiva de género, se habla del cuerpo, se habla de la salud sexual, se habla de afectividad. No se olvida de nada la educación sexual integral. Por eso es una picardía, es una pena real que no se implemente de la forma en que la ley debe implementarse, ¿no? Como ley nacional, inclusive. Así que bueno, por ahora está todo ahí en veremos, vamos a decir. Y con respecto, menos ahora también te iba a preguntar, con el COVID menos se ha Sí, hecho, ¿no? Con el trabajo. el COVID vino a pasar a la virtualidad todo lo educativo y por allí, no digo que todos, por supuesto, porque conozco muchos profesionales docentes que han seguido insistiendo con la educación sexual también en época de pandemia, porque vos creo que la pregunta va en torno a eso, ¿no? ¿Qué pasó con la ESI en torno justamente a la educación virtual? Y creo que, bueno, la prioridad que se dio fue justamente a las materias principales, a los contenidos principales, y también entiendo que nos hemos olvidado un poquito de la ESI en torno a la educación virtual. Los que la implementaron desde un inicio, la siguieron implementando. Los que no, por supuesto, no lo iban a hacer en modalidad virtual, ¿no? Mucho menos. Pero es lamentable porque si hay un espacio que se necesitó justamente es hablar de educación sexual en torno a un proceso tan difícil que hemos pasado que fue el aislamiento, ¿no? Aislamiento de todo lo que conocíamos, aislamiento vincular, aislamiento social, vaya si hemos necesitado contener, ¿no? y acompañar a los chicos, digo, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes. Pero he escuchado yo que se escuchaban, en lugar de enseñar matemáticas, están enseñando sexo. Eso escuchaba yo a los padres. Claro, pero por esto, ¿viste, Vero? Se confunde esto de la educación sexual, porque bueno, también que lo charlábamos, esto de, ¿qué le van a enseñar a mi hija, a mi hijo, no? Bueno, ¿qué van a hablar? ¿Qué van a hablar de masturbación? ¿Qué van a hablar de homosexualidad, no? Cuando la ley de educación sexual, claro, ese es el punto, cuando la ley es mucho más amplia, en realidad es por eso integral, ¿no? Por eso se llama educación sexual integral.
homosexualidad. Van a empezar por ahí, va a ser el capítulo 1, el primer día de clase de homosexualidad, eso deben tener la fantasía. El primer día de Eso clase. es porque, sí, esa es yo digo también que es una falla, ¿no? De las y los docentes. Yo siempre digo que hay que acercarse también a las familias y no pedir permiso, porque si es una ley, lo tenemos que implementar, pero sí poder charlar con la familia, algunas cuestiones que tienen que ver qué se enseña, cuáles son los contenidos, cómo se enseña, cuál es el ida y vuelta entre sus hijos, sus hijas y los docentes. Me parece que hay cosas que se desconocen y desde el Pero desconocimiento se critican, ¿no? Se critican. un montón de cosas con eso, justamente, para saber lo que sí y lo que no, justamente para poder expresarse, como Sí, siempre hablamos, poder expresarse con cuestiones. ¿Cuántos chicos han podido denunciar abusos después de su educación sexual? exacto, exacto. Eh, Yo he tenido muchas experiencias en torno a eso y son reveladoras, real, ¿eh? Porque estás hablando, dando el espacio. Tengamos en cuenta, yo siempre digo, Vero, que hay algunos chicos y algunas chicas que solo en la escuela tienen oportunidad de hablar, o solo en la escuela se los escucha, ¿no? Entonces me parece que habilitar un espacio para hablar de su sexualidad, por eso aparecen después estos testimonios, ¿no? De, bueno, de qué me sucede en mi casa y que puedan contarlo porque realmente se sienten con la confianza y con el espacio para poder contarlo. Y ahí la escuela interviniendo, ¿no? En mi época, uno que hacía con un amigo, hablaba, una revista que encontraba, era todo muy así, a los manotazos, porque no había Exacto. dónde. ¿Con quién Exacto. hablaba? No tenía con quién, viste, realmente. Uno aprendía lo que podía, viste, como cómo podía. Todo muy, muy complejo realmente, ¿no? Te quería preguntar qué otros mitos hay sobre la sexualidad. Hay muchos, lamentablemente siempre digo que hay muchos, ¿no? Bueno, los más conocidos son estos, la angelización, la sobreprotección, muchas veces la hipersexualización, se cree que las personas con discapacidad son sumamente sexuales, entonces andan mostrando y andan exhibiendo, ¿no? Cuando esto quizás si es una conducta que aparece es porque no estuvo en el momento que tenía que estar la educación sexual, ¿no? Para determinar esto que charlábamos antes, los espacios y los momentos. Bueno, otro de los mitos es que las personas con discapacidad, por ejemplo, no tienen este derecho a maternar y a paternar de la misma forma que cualquier otra, ¿no? Cuando sabemos que la convención también lo dice, este derecho a la maternidad, a la paternidad, si es deseada, Vero, si es deseada. Me parece que ahí está el punto. Vos decías recién las personas con discapacidad como sujetos de derecho y yo agrego y de deseo, ¿no? Como sujetos también que desean y que pueden decidir. Y si no pueden decidir, bueno, se los acompaña para que puedan tomar decisiones lo más autónomas posible sobre su cuerpo, sobre sus vidas. Ella que la convención dice hay que darle apoyo para que puedan criar a sus hijos. Exacto, estos sistemas de apoyo que sabemos que existen y que nada, que a veces hay que ponerlos en acción, ¿no? Hay que ponerlos en funcionamiento y sostenerlos en el tiempo. Esto también es importante porque hay muchos sistemas de apoyo que en el tiempo desaparecen y necesitamos que se sostengan en el tiempo. Si una mamá sin discapacidad, si una persona soltera sin discapacidad también necesita una ayuda cuando queda madre soltera con un hijo, una persona con discapacidad también. Te quiero decir, no hay diferencia, es una persona. Exacto, exacto. Otro de los mitos, Vero, que por ahí es interesante charlarlo, es esto de que a las personas con discapacidad, porque está en el imaginario social, siempre le conviene tener de pareja a una persona con otra discapacidad, o sea, o que tenga su misma discapacidad, ¿no? Quizás lo has escuchado este mito por ahí, ¿no? Es como que, viste, ay, bueno, si vos estás en silla de ruedas, bueno, buscate a alguien que esté en silla de ruedas. Otro en silla de ruedas. Cuando en realidad esto de verdad es mitológico, o sea, ¿no? Las personas nos enamoramos y deseamos. Sí, 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 pero se sigue replicando. A mí lo que más me preocupa de todos estos mitos es que los seguimos replicando. O sea, yo todos los días tengo alguna consulta o algún comentario, o alguien que me dice, pero esto puede ser que siga sucediendo, o sea, y tienen relación con los mitos. Entonces,
digo, ¿hasta cuándo en el 2021? O sea, si la persona que está en silla de ruedas se enamora o desea estar en pareja, o no, porque también tenemos que pensar en que quizás no quiere tener pareja y quiere vivir sola o quiere vivir solo, digo que también aparezcan los sistemas de apoyo para que pueda hacerlo, ¿no? Si necesita sistemas de apoyo. Entonces, me parece que es esto, de que a una persona con discapacidad le corresponde a otra persona con discapacidad, y bueno, esa es una ideología realmente de la normalidad y de pensar que si vos tenés este estereotipo te corresponde ¿no? Me consta, una locura Claro, total. Imagínate claro, en mi cara, ¿qué está diciendo? Una locura, porque me ha claro, pasado, la primera persona, una locura. claro, una persona sorda y bueno, que se busque otra persona sorda para que sea su pareja, porque si no, ¿quién lo va a comprender? A ver, me parece que en eso realmente hay un proceso de segregación y de discriminación muy importante. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la otra persona de quién enamorarse, con quién quiere estar y si quiere estar con alguien, ¿no? Me parece que históricamente le hemos dicho a las personas con discapacidad lo que tenían que hacer, sentir, y bueno, creo que ya es hora de que acompañemos procesos más autónomos, y que nos corramos de esos lugares realmente de un poder que entiendo yo, que tiene que ver con la normalidad, ¿no? Ah, bueno, yo hablo desde este lugar porque quizás soy tu médico, soy tu profesor, soy tu terapista, ¿no? Hablo desde estos lugares. Eh, realmente es muy injusto. Me parece que hay que dar lugar justamente a que las personas puedan tomar sus propias decisiones. También yo veo que, por ejemplo, en los medios de comunicación, una novela, lo que sea, no se ve en forma normal, en el sentido de que a lo mejor pase caminando una persona con discapacidad, no como primera figura, rol principal, o una persona con discapacidad amamantando en una plaza, o sea, dentro del paisaje, vamos a decir. Siempre, o Vero, lo pone como la víctima, el principal, ¿me entendés? Dentro de, como una persona más que esté dentro del ambiente, de un bar, de lo que fuera. ¿Entendés? No es, Vero, yo que trabajo sexualidad y bueno, en las redes posteo mucha cosa, me cuesta muchísimo encontrar, y esto va en relación con lo que vos decís, me cuesta muchísimo encontrar imágenes, ¿sí? De uso libre en la web, en donde veamos personas con discapacidad besándose, personas con discapacidad, no sé, acariciándose, o cuerpos desnudos de personas con discapacidad. En realidad es esto, o sea, pensamos que estamos viviendo otro momento y te aseguro. ahí se me perdió la voz tuya. Ahí está, ahora ¿Estoy? volvió, sí. Sí. Y te aseguro que nos cuesta encontrar todo eso porque seguimos ocultando, seguimos dejando allí, ¿no? En un costadito, eh, todo esto que por allí vos pones personas besándose y te aparecen un montón de variedad de imágenes, pero muy pocas de ellas quizás son usuarias de sillas de ruedas, muy pocas quizás de ellas tienen rasgos que nos hacen pensar que tiene una discapacidad intelectual. Muy pocas de ellas tienen en sus manos quizás un bastón ¿no? Me parece que hay un repaso ahí para hacer de todo esto que es interesante. Y vos que trabajás en el tema, y yo que también soy abogado en el tema, hay muchísima gente, no es un grupito, es Claro. mucha la gente con discapacidad. No te digo toda la familia, pero hay una gran cantidad, en muchas familias hay gente con distintas discapacidades. Uh-huh. Sí, Algunas pero complicadas que otras. vos viste, Vero, que esto pasa también con la vejez, ¿no? O sea, digo, porque por ahí uno piensa en la discapacidad, pero hay otras quizás, no me gusta llamarlas minorías, pero hay otros sectores o comunidades que también no aparecen frecuentemente. O sea, si buscamos personas adultas mayores, besándose, bueno, son cosas que no aparecen naturalmente. Sí, sí, sí. Así que bueno, todo esto hay que estar bueno para seguir trabajando. Y otra cosa que me acordé que también me han mencionado los padres, que también hay médicos que han sugerido a los papás de esterilizar o darle medicación para bajar las hormonas, también te Sí, comento, a sí, los chicos sí. con discapacidad, adolescentes, ¿no? Esto Sí, es recomendado por médicos. sí, lamentablemente aún
aún quedan estas mentalidades en el mundo médico que sugieren esto que se llaman esterilizaciones forzadas, ¿no? Digo forzadas porque no hay un consentimiento de la persona, o inclusive sugerencias de métodos de anticoncepción o de planificación familiar que son colocados, el chip hormonal, por ejemplo, que es colocado en las mujeres con discapacidad y muchas veces ni siquiera le dicen qué le están colocando y para qué es. Por eso insisto tanto con el tema de la educación, de la información Esto para acerca varones, de... te decía yo. Esto de Sí, varones, te sí, decía. No estamos no, hablando no, del pero Medio Oriente, ¿no? Estamos claro, hablando no, acá no, en Argentina. exacto, 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 eso es interesante remarcarlo. Sí, sí, porque viste que nos rasgamos las vestiduras con lo que sucede en otros países, pero acá estas cosas Y suceden aquí ahora, lamentablemente. Sí, 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 sí. Inclusive familias también, ¿no? Ante el temor de que su hija, comenzando a lo mejor alguna relación, digo, antes de echar mano justamente a la educación sexual y acompañar, decidimos arbitrariamente, autoritariamente, algún método de esto, ¿no? De esterilización o algún método de protección definitivo. Y por allí, bueno, estamos vulnerando realmente un derecho, como vos decías antes, ¿no? Nos pasamos por alto la convención y imponemos en esos cuerpos justamente métodos que creemos, ¿sí? Que nos van a ayudar a sortear problemas como son, por ejemplo, la crianza de algún hijo, ¿no? Eh, es un tema muy complejo, pero lamentablemente debo decir que sigue sucediendo. Hay médicos que lo siguen sugiriendo, hay médicos que sugieren las terapias hormonales para bajar justamente el deseo sexual y manejar o que las conductas sexuales sean más controladas, ¿no? Eh, terrible, Aberrante, para terrible. mí es, sí, 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 sí. Y estamos en el 2021, por eso digo, cuando nos horrorizamos de cómo se trataba a la discapacidad en la Edad Media, digo, estamos en el 2021 y si bien hemos avanzado en muchas cosas, algunas cosas siguen sucediendo, en Y silencio, hay pero muchas siguen cosas sucediendo. que no están bien enteradas las personas con discapacidad de lo que le están haciendo. Exacto, Porque capaz le dan algo para tomar y no sabe lo que le está pasando. exactamente, exactamente. Horrible. Sí, 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 Bueno, sí. yo por mi lado no sé si querés agregar algo más. Bueno, no, no, creo que hablamos de todo, Vero, en un Todo. ratito. En un ratito tocamos de todo. No, creo que yo siempre invito a que sigamos trabajando porque vos sabés por qué insistimos tanto con los mitos, porque en realidad entendemos que esos mitos viven y laten, están en ese estado latente siempre en las familias y también en los equipos profesionales, ¿eh? Yo que trabajo cercano en los equipos profesionales, estos mitos también están allí, a veces por temor, a veces por desconocimiento, eh, a veces por no salir, ¿no? de esta zona de confort profesional y empezar a trabajar desde otro lugar en torno a la sexualidad y la discapacidad. Sí sabemos Pero es que es un parte, gran... parte de su vida, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que es Exacto, parte de su crecimiento, y va a llegar un momento que se va a transformar en adolescente y va a ser parte, bueno, te quiero decir, desde que nace tiene su sexualidad, pero exacto, en un momento va a cambiar también su sexualidad y van a tener que darle su lugar, no pueden exactamente. restringirla, Sí, por eso o me sea, parece tienen que hacer que la vida en todo momento. tal cual. Por eso me parece importante seguir insistiendo con esto de justamente de derribar estos mitos, pero desde la acción, ¿no? Nosotros siempre invitamos a esto, a que nos pongamos a trabajar, o sea, ya dejemos de hablar, de hablar, de hablar y, bueno, comencemos a trabajar. Bueno, ¿cómo hacemos para derribar estos mitos? Y saliendo a garantizar algunos derechos, y algunos derechos tienen que ver con justamente esto que vos decías, con la convención, con la salud sexual, con la información en torno a la sexualidad, con el Aparte no es nada, acompañamiento. le digo, yo te quiero, le quiero sacar a hablar también porque no es nada vergonzoso, no es nada oculto, no estamos hablando de algo raro, estamos hablando de algo simple, algo de todos los Pero, días, ¿no? y déjame decir que por mi parte, ya aprovechando este espacio, yo siempre estoy muy abierta a esas consultas, ¿no? Porque es verdad, no sabemos todo. Y a veces las familias se encuentran con algunas dudas, los profesionales se encuentran con algunas dudas. Yo digo que antes de meter la pata, como siempre lo digo, antes de realmente cometer un error, bueno, eh,
yo siempre estoy muy Claro. abierta a esas consultas, consultemos, establezcamos redes de trabajo, ¿no? Esto que vos decías y que yo también digo, siempre te tengo muy presente porque sé que trabajás mucho en torno a la discapacidad y es interesante conocer a una persona que es abogada, que entiende de discapacidad, que sabe, bueno, ahí es donde tenemos que establecer la red, ¿no? O Por sea, eso yo estoy trabajando con gente que, digo, no es mi área, yo hago la parte de derecho del tema obra social, estoy trabajando con redes que trabajen lo que yo no trabajo, porque cuando exacto, vienen al estudio y me preguntan estas cosas, yo no las sé, entonces tienen que comunicarse con los supuestos de sexualidad con las que saben, tienen que comunicarse tal con vos cual. y decirme dónde te pueden ubicar a vos. Bueno, no sé si los que no me conocen, están mis redes, en tanto Instagram como Facebook, en Instagram @maridegano, en Facebook Mariela Degano, las páginas que Pero la comparto tenés con, privada, por eso te quería preguntar, porque me di cuenta que está privada, ¿cuál es la otra que sí, tenés? están todas privadas, pero les dejo mi correo por ahí. El tema de la sexualidad es delicado para ponerlo en público, por eso siempre las tengo privadas ahí. Pero bueno, mi correo es maridegano@gmail.com para aquellos que lo deseen o que te consulten a vos, pero en las redes me encuentran seguro. Y estoy justamente aquí, ¿no? A la espera de esas consultas a veces que son necesarias que tengamos acompañamiento. Por eso siempre me ofrezco, porque si no sería muy fácil venir a hablar de sexualidad y no comprometerme en ayudarlos. Entonces, la Aparte, intención es esa. cada caso es distinto, Uh cada -huh. persona es distinta, tenés que hacerlo de forma personal, a eso supongo. Cada persona es distinta, cada familia es distinta, cada equipo profesional es distinto, las instituciones son diferentes, las personas con discapacidades tienen quizás diferentes deseos o problemas o temores o decisiones que tomar, todo es diferente. Por suerte es diverso. Entonces, digo por suerte porque yo siempre digo que para mí la diversidad nos otorga riqueza, pero hay algunos que no lo creen así. Lamentablemente. Si no, no estaríamos hablando de este tema, ¿no? Sería algo tan No, no, naturalizado. sí, no, pero hay que seguir hablándolo el tema, porque es la única Exacto, manera, ¿no? Pero mucha gente te digo que le interesó mucho el tema porque realmente, evidentemente, lo tiene en su casa y no lo sabe manejar, exacto. evidentemente. Pues mucha gente, hay gente que digo no va a poder estar ahora, pero me dijo que lo iba a escuchar después porque no, le interesaba y no podía. Porque el hecho le interesa, porque evidentemente no saben manejarlo, Pero porque hay no un es dato un que tema puede ser, claro, hay un dato que puede servir. Yo tengo, bueno, estoy trabajando con una doctora que es Melina Longoni y con ella a tenemos Longoni también, era, sí, Melina Longoni, que también tenemos un, ¿eh? médica ella. Ella es médica fisiatra, médica rehabilitadora, y bueno, estamos trabajando también allí en un proyecto que se llama Sexabilidad, y sientan en el perfil de Instagram de Sexabilidad, ahí pueden bajarse de forma gratuita una guía que hicimos, que bueno, es un formato libro digital, que es justamente Sexabilidad es empoderamiento sexual de las personas con discapacidad, y es una guía accesible, ¿sí? Es una guía para las propias personas con discapacidad. Y ya te digo, entrando al perfil de Instagram de Sexabilidad, pueden bajársela de forma gratuita y trabajarla y leerla y tenerla de forma gratuita para ser utilizada. Eso es para las propias personas con discapacidad, para sus familias, para los profesionales. Es un dato que siempre lo doy porque realmente quedó de forma muy completa, es una guía que hicimos con un grupo de profesionales de Latinoamérica y bueno, es maravillosa como quedó. La voy a bajar. Bájatela que te va a gustar. Hay descripción de las imágenes, hay lectura fácil, hay sugerencias para personas con discapacidad motriz, intelectual, sensorial. Es maravillosa, así que, y aparte es de bajada gratuita, o sea que me parece que es un instrumento, una herramienta que tenemos que aprovechar. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, Gracias a bueno, vos. cuando ahora lo subo el video, espero poder saber hacerlo. Dale, Así lo dale, siguen. dale. Dale. Che, muchísimas Pero gracias por haber muchas, aceptado la invitación. muchas Un gracias a vos. lujazo realmente. Gracias a Gracias. vos, Nos nos vemos. debíamos esto, Chao. gracias. Besitos, Gracias. cuídense, Chao. gracias a todos. Chao. Chao.